mujeres formadas por Dios. Ruego a Dios por cada una de ustedes que se está esforzando para leer y meditar un poco en la palabra de Dios, para que el Señor renueve sus fuerzas cada día y su buena voluntad para hacerlo. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, comprensión y deleite en su bendita palabra. Hoy es 20 de agosto del 2026. Te invito para que continuemos meditando en Jeremías capítulo 49. Vemos en este capítulo profecías de Jeremías de parte de Dios contra varios pueblos. El versículo 1 nos habla acerca de los hijos de Amón. Los amonitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Ellos vivían al este del río Jordán. Sus pecados eran idolatría, orgullo, confiaban más en sus riquezas. El versículo 7 es la profecía de Edom. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Los edomitas habitaban en la región montañosa al sur del Mar Muerto y tenían una historia de conflictos y enemistad con Israel. Además, sus pecados eran su orgullo, soberbia de corazón, arrogancia, lo que los hizo sentir seguros. Pensaron que nunca podían ser derrotados porque tenían grandes fortificaciones. Mujer, ¿cuántas veces nosotras mismas nos sentimos seguras, confiadas porque tenemos un buen empleo, una casa propia, un alto cargo? A veces podríamos estar haciendo presunción de nuestra estabilidad material, olvidándonos que el único proveedor nuestro, el único de quien provienen todas las cosas, lo que somos, lo que tenemos, solo proviene de Dios, su gracia, su misericordia. Entre los versículos 23 al 39, este capítulo nos expone el juicio sobre Damasco, Cedar, Azor. Estas eran tribus árabes. Los pobladores de Cedar eran descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la esclava de su esposa. Y por último, vemos aquí la profecía contra Elam, ciudad cercana a Babilonia, lo que ahora es Irán. Dios estaba trayendo juicio a las naciones. Todas estaban siendo zarandeadas a causa del pecado. Mujer, no sé si de alguna manera estos capítulos te remitan a nuestro tiempo, cuando estamos viendo cuántas naciones han estado atravesando por aflicción, pruebas, dolor, y todas se podrán levantar y estar en paz cuando se vuelvan de todo corazón a Dios. Esa es la invitación. Continuemos entonces con Jeremías capítulo 50. Esta es la profecía sobre Babilonia. Jeremías habló palabra de Jehová. El versículo 2 dice: anunciad en las naciones y haced saber. Tomada es Babilonia, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Este lo hemos leído parafraseado. Cuando Jeremías dijo esas palabras, el pueblo de Dios estaba exiliado en Babilonia y corría peligro. Pero Jeremías predijo 5 años antes del exilio de Jerusalén la caída de Babilonia, aun cuando para esa época fuera una indiscutible potencia mundial. Dios había dispuesto una gran destrucción, pues había asolado a su pueblo amado. Babilonia y las muchas otras ciudades que se habían levantado contra el pueblo de Dios recibieron retribución divina. Puedes leerlo en el versículo 11.
porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad. Dios permitiría causar la derrota de los babilonios, porque ellos se habían regocijado por haber derrotado a Judá y a Jerusalén. Ahora les sucedería a Babilonia lo mismo que les había hecho a otros pueblos. El versículo 32 nos muestra que Dios llama a Babilonia como la ciudad soberbia, la nación insolente. Babilonia desafiaba a Dios y vivía con orgullo. Mujer, a Dios no le agradan las naciones ni las personas orgullosas que viven como quieran mientras menosprecian las leyes y las normas justas establecidas en la palabra de Dios. Así como ocurre a grandes naciones, así le ocurrirá a todo aquel que vive en pecado, desafiando y burlándose de Dios. Puedes leer como complemento Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Pero en contraste con este Dios de justicia, encontramos a un Padre maravilloso, de amor, de misericordia, de perdón, defensor y protector de sus hijos e hijas. Israel había pecado muchas veces, se había negado a escuchar a su Creador, aun cuando habían visto milagros y proezas. Habían endurecido su corazón contra el único que los amó. El versículo 33 dice: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá, juntamente. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Este es nuestro Dios. Y en aquel tiempo habló de Israel como su heredad, su pueblo. Pero en nuestro tiempo, en su gran amor hacia toda la humanidad, entregó a su heredad más amada, a su único Hijo Jesucristo, para redimir a la humanidad de toda su maldad. Jesús nos adquirió a precio de sangre. Nos amó tanto que dio su vida por nosotras y todos los seres humanos. La sentencia por el pecado es la muerte. Pero Jesús murió en nuestro lugar. El Señor Jesucristo, en cambio, nos ofrece vida en abundancia, vida eterna para todo aquel que le cree y le obedece. Puedes leer como complemento Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y de igual manera, puedes continuar leyendo con nuestros 2 últimos capítulos del libro de Jeremías, capítulos 51 y 52. Dios mediante el día de mañana estaremos meditando un poco en ellos. Que Dios te bendiga.